Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra octava sesión de este ciclo de mesas verdes de políticas públicas en perspectiva histórica. En esta ocasión nos acompaña Carlos Paredes con la ponencia del abastecimiento a la higiene, la administración pública de los alimentos en la ciudad de Lima, 1919-1925. Y en los comentarios nos va a acompañar Diego Luza. Los voy a presentar brevemente. Carlos estudió Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es tesista del grupo de investigación Diseñando Perú de la Facultad de Ciencias Sociales. En este grupo participa de 2 proyectos, Políticas Públicas en Perspectiva Histórica, 2018, e Historia del Estado Peruano, 2019. Este año además ha editado junto con Manuel Burga el libro Hijos de Inmigrantes, el estudiante sanmarquino de Historia. Actualmente trabaja Carlos en el Museo de la Memoria, en el LUM. Por su parte, Diego Luza Fernández, él es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo la licenciatura con la tesis El ají y las culturas alimentarias andinas, y luego una maestría en desarrollo humano con la tesis Dimensiones perdidas de la escolarización, medición y análisis de la capacidad de ir por la vida sin sentir vergüenza de los alumnos y alumnas de una escuela privada en Lima. Él ha sido jefe de práctica en la Pontificia Universidad Católica y actualmente es profesor en el Colegio von Humboldt. Muchísimas gracias tanto a Carlos y a Diego por acompañarnos esta tarde, a Diego por coger el reto de comentar la ponencia en el poco tiempo que le dimos para la lectura. Y bueno, sin más, ya saben cómo es la dinámica. Carlos, tienes hasta 45 minutos para presentar tu estudio y Diego hasta 20 minutos para los comentarios y después abriremos la mesa. Carlos. Buenas tardes o buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer su asistencia y agradecer a Marcos Garfias, al equipo, porque en el marco de el trabajo que venimos realizando durante 2 años es que he podido realizar esta investigación, que bueno, aún todavía tiene mucho que recorrer. Y también a Diego Luza por aceptar comentar y bueno, espero poder recibir a partir de los comentarios, poder seguir mejorando ese trabajo, porque sé que hay muchas cosas que todavía tengo que completar, ¿no? Yo les voy a hablar sobre el tema, sobre la administración pública de los alimentos. Entenderán y entiendo también que algunos tendrán algún problema con el uso de políticas públicas o administración pública, o incluso de hablar de un aparato estatal muy formado durante esta época, partiendo un poco de lo que ya había mencionado Javier Saravia en la primera mesa, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de la gestión de lo público, porque entendemos de que el Estado o el gobierno en sus distintos niveles ha mantenido, desde su formación, ha mantenido esfuerzos por administrar o ejercer control sobre aquello lo que afecta a la sociedad o a los vecinos, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que voy a hablar de administración pública, y para ello voy a presentarle algunos conceptos, algunas ideas generales, ¿no? Primero, planteando un poco el problema, parto de 2 ideas iniciales. Uno es justo el periodo, o bueno, un poco comunicándoles cómo nace mi interés por este tema. Me encontraba yo trabajando poco el oncenio de Leguía, fines de la República Aristocrática, y uno de los temas que más me llamó la atención era el tema de la crisis de subsistencia, ¿no? La elevación de los precios alimenticios especialmente, y la escasez de los mismos provoca una serie de movimientos, motines, que especialmente en el año 1919, van a ser un poco muy importantes, van a generar un poco organización social, especialmente el movimiento anarquista.
en pro de solucionar ese tema, ¿no? Que era el aumento de los precios, escasez de los productos. Ahora, sobre esto, obviamente, el Estado, especialmente atiendo al gobierno municipal, que era lo que me estaba, o lo que estaba buscando estudiar, ¿no? Tenía sus medidas adoptadas para poder asegurar el aprovisionamiento básico. Bien, ese era un tema que tenía presente, ¿no? Cómo el gobierno local, como un municipio, había atendido las demandas para solucionar la crisis de subsistencia durante estos años, ¿no? Y dos, otra idea presente es que justo en estos años, y bueno, quizás desde fines del siglo XIX, la idea de la higiene se está impregnando dentro de aquellos que son funcionarios públicos, dentro del aparato estatal, y esto va a ser parte de tanto, o sea, se va a ser evidente tanto en las medidas que van a ser adoptadas como el marco legal que va a regir, por ejemplo, los municipios, o que los gobiernos locales van a empezar a decretar, ¿no? A través de las ordenanzas. Ahora, yo quería ver un poco cómo, o sea, el tema de la administración de los alimentos suele verse como que es algo reciente en el mundo. O sea, se habla de seguridad alimenticia a partir de la FAO desde los años 90, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, no significa que recién en los años 90 o quizás unas décadas antes el Estado recién se haya preocupado por atender el tema de administrar los alimentos, ¿no? Hay antecedentes, incluso en la colonia ya el régimen colonial ya había establecido medidas para controlar los precios, para controlar el peso de los productos, evitar la adulteración. Entonces no es algo nuevo. Entonces lo que yo quería ver un poco cuáles eran estas medidas, pero yo me doy observo otra cosa, ¿no? Que es cómo, o la pregunta que formulo finalmente lo que voy encontrando, que es cómo cambia la naturaleza en la gestión de lo público sobre los alimentos en la ciudad de Lima ya con el oncenio de Leguía. ¿Por qué? Porque, bueno, entendiendo de que la crisis de subsistencia se va difuminando, va superándose hacia 1920, esto no significó que el Estado, o especialmente el municipio, se haya desligado de la administración de los alimentos, sino que lo que observo es que cambia un poco la lógica y la higiene se vuelve o se mantiene con mayor presencia en torno a las medidas que va a adoptar el Estado para poder administrar los alimentos. Un poco sobre las fuentes en las que me voy a basar, principalmente son las referidas al municipio de Lima, partiendo nuevamente de otra idea que también voy a detallar en un momento al hablarles sobre el estado de la cuestión, que es que son los municipios o los gobiernos locales los que están destinados, o desde el hecho mismo de su formación en el Perú, herederos del Cabildo Español, ¿no? De administrar los problemas que puedan tener a los vecinos, ¿no? a la ciudad inmediata. Entonces, en función de esa lógica, siendo el tema alimentario un problema muy inmediato a nosotros, a la sociedad, es que busqué principalmente fuentes del municipio, y es que he tenido la preferencia en las memorias provinciales, los alcaldes, los boletines municipales, las actas del Consejo y la legislación y reglamentación de subsistencias que publicó la Dirección de Subsistencias, valga la redundancia, del Ministerio de Hacienda entre los años 1919 y 1921. Bien, estas fuentes son principalmente herramientas legales, ¿no? Administrativas. Quizás la que tiene mayor contenido, las que tienen mayor contenido narrativo sobre algunos sucesos en especiales son las actas del Consejo Provincial y el Boletín Municipal. El Boletín Municipal era este órgano oficial de la Municipalidad de Lima, donde no solamente se publicaban actas, memorias o informes, sino también cartas y otras iniciativas que desde la sociedad o desde distintas organizaciones civiles se enviaba al municipio, ¿no? Quejas, por ejemplo. Entonces, en función un poco jugando con estas fuentes y con los diarios, el comercio y la prensa, es que he elaborado este trabajo, ¿no? Ya está la cuestión. Bien,
una cuestión importante que le doy en mi trabajo es referido al estado de la cuestión, porque a veces hablar sobre los alimentos es un poco complicado, especialmente en el país. O sea, no es que la historiografía no se haya preocupado por el tema alimentario, no es algo que tiene incluso antecedentes en la historiografía grecorromana, la historiografía clásica. O sea, el interés por los alimentos como forma de diferenciar las culturas o las distintas prácticas alimentarias es algo que ha venido sido observando en distintas ocasiones por distintas corrientes historiográficas. Solamente en el siglo XX tenemos los intereses o el desarrollo que tuvo la Escuela de los Anales, por ejemplo, en el tema alimentario, o en Estados Unidos con mayor fuerza la econometría sobre la cuestión de los precios o el valor nutritivo que tienen los alimentos, o a mediados de siglo con la historia cultural, viendo el tema de la cultura alimenticia. En Francia, las iniciativas sobre las gastronomías regionales, o la historia social, que le ha dedicado mayor atención al tema de los motines de subsistencias, al tema de los movimientos sociales, especialmente la organización obrera en torno a estas demandas. La historia ambiental, que también ha tenido, es decir, es un tema que ha sido ya explorado, quizás no con tanta atención como otros fenómenos, pero no es algo nuevo. Bien, quizás un poco el problema sería un poco de visibilización, porque en el Perú son, como ya había mencionado Marcos antes de empezar, hay muchos trabajos o muchos fenómenos que están todavía en pañales, ¿no? Ahí falta mucho por explorar en algunas cosas. En el Perú, un poco esbozando, lo principal que se ha explorado es especialmente el periodo prehispánico, trabajos del siglo pasado, Horkheimer, Antunes de Mayolo, o Ador, no sé, no me acuerdo, el otro autor, especialmente en la arqueología han visto sobre los productos alimenticios andinos, prehispánicos, o el tema de la nutrición en el Perú prehispánico, ¿no? O el tema de las culturas alimentarias. Tenemos el trabajo, la tesis de acá de Diego Luce, que nos acompaña, sobre el ají, el trabajo sobre Paulo Drinó, que es este artículo que tiene sobre los restaurantes populares, y uno de los primeros trabajos sobre Perú no recuerdo su nombre, de Peloso, que es uno de las introducciones sobre el tema de los alimentos en el Perú del siglo XIX y XX, que más se citan, ¿no? O el tema del comercio, el tema de la venta ambulante, que ha trabajado Pablo Macera con María Belén Soria. Y últimamente quienes están trabajando más esto es quizás más vinculado con el tema de la gastronomía, el boom gastronómico, ¿no? Incluso productos como el pisco han sido, están siendo explorados, ¿no? Ahora, la cuestión un poco viendo esta situación, con lo que ya mencionaba al comienzo, es que lo que quería o a la larga quiero apuntar es al tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto, una idea que nace en la FAO, no tengo el año ahorita exacto, en los años 90, que se basa en términos simples en que los estados deben asegurar el abastecimiento de alimentos que sean de calidad nutritiva y sean sanos, ¿no? Ahora, esta idea ya ha sido trabajada por otros historiadores, especialmente en España, en Chile, por ejemplo, acá en América Latina, para ver algunos casos, especialmente en Chile, especialmente la historia de la medicina, la historia de la nutrición, son prácticas que desde inicios de siglos se han centrado en ver cómo el Estado o distintos gobiernos se han enfocado en ver la calidad de los alimentos, ¿no? Ahora, eso es como que el primer punto que quería sentar. No estoy hablando de algo nuevo, ¿no? O sea, ahí es tema que ya ha sido explorado. Ahora, de lo que sí quisiera un poco dedicar más atención es el sentido de estas mesas, ¿no? La idea de observar las políticas públicas sobre los alimentos un poco está orientada para poder entender cuáles son las dinámicas que existen dentro del Estado. Ahora, en cuanto al gobierno de Leguía, hay una idea muy metida en la historiografía, en la enseñanza de la historia especialmente, sobre que en el oncenio de Leguía, el gobierno de Leguía fue un gobierno autoritario, donde Leguía ejercía amplios poderes
sobre el país. Incluso, no recuerdo quién es la frase, pero hay una frase que todos deben conocer, que el mejor alcalde de Lima fue Leguía, ¿no? Por esa idea de la modernización de la ciudad, especialmente vista en los monumentos, en la expansión urbana, etcétera, ¿no? Pero, y es una idea que muchas veces están reproducidas en los textos de síntesis históricas, ¿no? Se limitan a hablar, o cuando se trata de hablar de los gobiernos regionales o de las municipalidades durante este periodo, se suele caer en esta idea de que la descentralización o regionalización propuesta durante el oncenio era totalmente nominal, ficticia y que realmente no funcionaba, ¿no? Porque consistía, o sea, por ejemplo, los congresos regionales que se dieron en la Constitución del 20 eran especialmente legislativos, no ejecutivos, o que nunca hubo una reglamentación que hiciera efectiva este proceso de descentralización, ¿no? Incluso la autonomía que se les daba a los municipios en la Constitución del 20 era o ha sido especialmente nominal, no llegó a ser en la práctica. Es una idea muy presente que distintos intelectuales han coincidido y han mantenido, ¿no? Desde Mariátegui, se encuentran los constitucionalistas, ahora último los constitucionalistas, Pedro Planas, Safrisburga, ¿no? Mientras que, bueno, de parte de los historiadores está el texto de Jorge Basadres, o sea, él sí le dedica un espacio a hablar sobre los congresos regionales, sobre cómo a pesar de que no o sea, eran legislativos y no tenían una capacidad ejecutiva, especialmente presupuestaria, cómo aún así funcionaban. Y el trabajo del 2006 de Santiago Tacunam sobre igual los congresos regionales y cuál era o sea, a pesar de que era nominal, existían, ¿no? Entonces, un poco yo me inscribo en esa línea, ¿no? O sea, un poco no aceptar de que los municipios o los gobiernos locales simplemente estaban ahí por nombre y al final era Leguía quien hacía y deshacía, sino de ver en realidad cuál era la práctica, porque existían, ¿no? Ahora, nuevamente retomando la idea de estas sesiones es hablar sobre el tema de la gestión pública dentro de la historiografía. Es un tema que está muy ligado al Estado y es algo que en realidad en la historiografía peruana no es extraño, ¿no? Simplemente, como también mencionó Javier Sarabia en la primera mesa, había un problema durante las últimas décadas en el hecho de que los tecnicismos y los conceptos que se han ido elaborando desde la gestión pública, desde las ciencias políticas, nos han distanciado mucho del estudio del Estado. Aparte que, bueno, la historiografía hecha en el Perú ha variado, o sea, especialmente la historiografía política se ha centrado más en quizás el tema cultural y el Estado ha sido un poco abandonado de la reflexión de los historiadores, ¿no? Ahora, en el marco de esto y siguiendo nuevamente lo que ya otros compañeros que expusieron antes que mí han especificado, nosotros estamos un poco tratando de seguir las ideas de Joel Migdal sobre el Estado en la sociedad. No es algo también como que haya inventado la pólvora, sino que viene toda una historiografía detrás que plantea o que nos hace recordar una idea simple, ¿no? Al final, quienes forman parte del aparato estatal son personas, ¿no? Son ciudadanos con sus propias dinámicas. Al interior del Estado no es un Estado único, ¿no? O sea, los distintos gobiernos, niveles de gobierno tienen sus negociaciones, sus estira y afloja, ¿no? Para poder implementar las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas en sí o estas medidas o acciones del Estado sirven por lo mismo para poder observar todas esas dinámicas. A ver, a todo eso yo le quiero agregar que trato de transitar por un área de estudios también dentro de las ciencias políticas, que es los estudios sobre las relaciones intergubernamentales, que consiste especialmente en prestar atención a esto, ¿no? Que estos distintos niveles de gobierno, hablemos del gobierno central, los gobiernos regionales, o el nivel regional y el nivel local, entran en dinámicas para poder implementar sus medidas, sus políticas públicas, ¿no? Aunque este concepto un poco para la época no es entendido aún.
Entonces, en función de eso, es lo que voy a ir exponiendo, ¿no? En la relación especialmente que tuvo el gobierno central, representado especialmente por nuestra historiografía por Leguía, ¿no? Y el gobierno o los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, que sería especialmente la Municipalidad Provincial de Lima, aunque también voy a mencionar algunos casos especial sobre la Municipalidad del Rima, que justo se funda o se funda como municipio allá en 1920. Bien, entonces voy a hacer una breve introducción o una rápida introducción, un poco para poder hablando, que recuerdo que alguna vez yo presenté un avance sobre este trabajo y uno de los comentaristas me hizo recordar, ¿no? Todos vivimos en Lima, pero tampoco la ciudad no es la misma, ¿no? Entonces hay que tratar de recordar o ponernos en el plano de la Lima del siglo o de hace un siglo. Entonces quizás muchos me puedan seguir, ¿no? O sea, recordemos que la ciudad de Lima recién destruye los muros, la muralla que lo limitaba hacia mediados del siglo XIX, con Balta, pero aún así durante el siglo XIX no se atrevió a romper más allá de esas fronteras. O sea, la muralla no existía, pero aún así no se iba más allá. Entonces la ciudad de Lima, que este es un plano de 1900, entre el 14 y 1921, no suponía más allá de lo que es Lima cercados, ¿no? O sea, quizás ya estaban haciendo lo que era el barrio La Victoria, Santa Beatriz, o se estaban dando los primeros esfuerzos por urbanizar lo que sería Lince, más adelante San Isidro, pero todo esto era todavía muy tímido, ¿no? Recuerdo que Gunther, y especialmente Guillermo Lohmann, historiadores que le han dedicado atención a la ciudad de Lima, explicaban de que el hecho de que justo durante el oncenio, en las décadas del 10 y del 20, la ciudad que empiece a urbanizarse o a crecer se debe a distintos motivos. Se encuentra la adopción del automóvil, ¿no? Primero el tranvía eléctrico y posteriormente el automóvil, que van a permitir el traslado más allá de la ciudad, o sea, que no solamente sea caminando o a caballo, o el hecho de que la ciudad va a aumentar su población producto de la solución de algunos problemas como la malaria, bueno, no solución, sino de la adopción para que sea esto no tan mortal, que va a aumentar la mano de obra, va a aumentar la presencia de migrantes, que va a hacer crecer la ciudad a lo que estaríamos hablando de algo de 300.000 personas para 1920, ¿no? Y de las cuales el 90% de ellos se circunscribía simplemente a lo que sería Lima cercado. Los otros dos ejes eran el Callao y los balnearios, ¿no? Los balnearios de Miraflores y Barranco. Entonces nosotros especialmente vamos a hablar sobre lo que sería Lima cercado. Lima cercado, porque voy a hablar un poco sobre la distribución o los circuitos de alimentos, ¿no? Ahora, un tema quizás que también me he dado cuenta que todavía tengo que explorar es la cultura alimentaria o el valor que tenían los alimentos, determinados productos alimenticios para los limeños en sus distintos estratos o composición socioeconómica durante estos años, ¿no? Los trabajos especialmente Augusto Ruiz Ceballos, nos recuerdan o nos hacen notar de que los productos o la dieta alimenticia de los limeños se basaba especialmente en lo que era papas, camote, oyuco, azúcar, arroz, cebollas, verduras, pero especialmente 3 productos eran los que destacaban entre otros, ¿no? Uno era la carne, ¿no? Obviamente por el alto valor nutritivo. Otro era el pan, como primer producto alimenticio del día, ¿no? El desayuno tenía que tener necesariamente el pan y era especialmente valorado. Y finalmente la leche de vaca, que era
por el momento era considerado el producto mejor, como un mejor sustituto que la leche materna. Entonces, estos tres productos son especialmente sobre los que voy a girar mi atención, especialmente la carne y la leche, porque en el tema sobre estos productos, quizás el que más ha sido explorado ha sido el pan, ¿no? Especialmente vinculado a las protestas sociales durante estos años, ¿no? Entre el 14 y el 19. Existen distintos trabajos, Luis Tejada, Augusto Ruiz Ceballos, Rino también lo ha explorado, y Peloso, o sea, le dedican bastante atención al tema del pan, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poco sobre la carne, especialmente el matadero general, y sobre la leche y las medidas para enfrentar la adulteración de la misma. Quizás algo que acotar es algo que me sorprendió un poco y que no he logrado revisar, o sea, algún documento o algún trabajo que me aclare ese tema, es que el pescado parecía no ser tan valorado por la clase obrera en Lima durante estos años. ¿Y en qué me baso en esta suposición? En la crisis del 19, o sea, justo en 1919, una de las medidas que se daba o que se proponía para solucionar los altos precios de la carne era que todos compren pescado para que la carne deje de venderse, por lo mismo los precios bajen. No se me dejó entender, ¿no? O sea, compremos todos carne para que compremos todo pescado para que el precio del pescado suba hasta las nubes, la carne baje y solucionemos el problema. O sea, era una medida así aventurada basándose en el hecho de que nadie está consumiendo pescado, ¿no? Ahora, es solamente una mención que encontré en el diario La Prensa, en 1920, pero de ahí no he encontrado mayores referencias. En realidad, o sea, cuál era el valor que se le daba al pescado en estos momentos, ¿no? Porque ya para 1925 ese era un producto que sí era parte de la dieta limeña o era valorada, ¿no? Ahora, en la cuestión sobre cómo llegaban los alimentos, hay una cuestión básica o muy simple, ¿no? La mayoría de los alimentos llegaba, o sea, era parte del consumo local, era cubierto por las huertas que se encontraban al interior de la ciudad perdón, en el Valle del Rímac, ¿no? Lo que se encontraban justamente entre balnearios y el cercado, en ese triángulo, ¿no? El Lurín también abastecía la ciudad, pero gran parte de estos alimentos provenían de la Sierra Central. Entonces, el ferrocarril central era la principal ruta de abastecimiento de la ciudad. Y esto quizás va a ser muy importante porque, o para lo que voy a hablar más adelante, ¿no? En cuanto a los otros, bueno, las empresas eléctricas asociadas son también una entidad importante que observar durante esta época porque ellos van a proveer de los primeros movilidades eléctricas para poder transportar la carne desde el matadero general hasta los distintos mercados, o la compañía salinera que va a estar a cargo de los distintos kioscos de abastecimiento en lo que es el cercado. Ahora, referido a los mercados, traté de hacer un mapa especificando quizás los mercados más importantes y dónde estaba ubicado el matadero general. No sé si se puede observar bien. Los números, o sea, lo que está en la parte superior izquierda, el número 1 era el matadero general de Lima, que se había construido hacia el 1855, y el mercado central, el número 2 en la parte derecha del mapa, se había construido también en 1854. Esas van a ser los espacios de dinámicas más importantes en cuanto a lo referido a la cuestión alimentaria, ¿no? El matadero general era desde 1876 el único espacio donde se podía beneficiar carne, y a partir de ahí era distribuido especialmente a estos 4 mercados, ¿no? Incluso los distritos balnearios, el Callao, tenían que partir, o los municipios tenían que traer los alimentos desde el matadero general hasta sus respectivos distritos. Entonces, un poco para hacernos una idea del tamaño de estos espacios,
es que bueno, el mercado central recibía entre 120 a 170 reses diarias. La Aurora, que es en el punto número 3, recibía era un mercado pequeño de 25 a 30 reses, 50 reses diarias. El mercado Guadalupe recibía 20 reses diarias. Y el mercado Baratillo, que abastecía el distrito del Rímac, entre 12 a 15 reses diarias, ¿no? Eso es un poco para ver la importancia de estos espacios donde se adquiría la carne. Normalmente, o aquí hay distintos niveles de producción, ¿no? O sea, o distintos actores que van a entrar en dinámica. Los ganaderos que van a llevar al ganado, las reses, por la carretera central, por la ruta del ferrocarril central, ¿no? Hasta el matadero, donde van a ser beneficiadas, los camaleros, que van a ser un gremio también fuerte, que van a beneficiar la carne, los carniceros, que van a adquirirla en el camal y las van a vender en los distintos mercados, y finalmente los consumidores, que sería en sí la sociedad o los vecinos de Lima, ¿no? Y bueno, la cuestión, el tema de la leche no era vendida solamente en los mercados, por eso hacía la mención a la compañía salinera, porque el tema de la leche va a ser expedida en los mercados, en bodegas, incluso van a haber lecheros que van a ir vendiendo de manera ambulante este producto alimenticio, ¿no? O sea, ese es un tema especial a considerar. Ya, ahora de manera rápida el tema del problema de las subsistencias. O sea, entenderán, estoy viendo un poco para acelerar, la idea o el problema es que entre 1914 y 1919, que es el periodo que se estila a hablar sobre el problema de las subsistencias, los precios internacionales de productos se van hasta las nubes, producto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aparte, producto de ello, los agroexportadores deciden o apuntan a sustituir cultivos, ¿no? Preferir la venta de algodón antes que productos alimenticios, ¿no? O de la crianza del ganado lanar antes que el ganado para consumo, ¿no? Está también el tema del aumento de los fletes, porque se prefería transportar en los ferrocarriles minerales antes que productos alimenticios, ¿no? Obtenía una mayor ganancia. Está la cuestión añadida de la especulación, o sea, producto de todo esto, la especulación que tenían los comerciantes y el acaparamiento de productos, que va a hacer que escasee, o sea, va a haber doble problema. O sea, cuando hablamos de problema de subsistencias, hablamos de dos cosas, ¿no? Los precios ascienden exorbitantemente, que dificultan que parte de la población pueda acceder a estos productos, y dos, existe escasez de ellos, ¿no? Y esto va a ser especialmente importante en los productos básicos, ¿no? La leche y la carne, por ejemplo, que van a ser parte de la dieta más valorada en los limeños. Existían distintas lecturas de este problema. Los liberales apuntaban, o los grupos más liberales apuntaban a que el problema nacía de el aumento de los precios internacionales o de agentes externos, y los grupos anarquistas, que especialmente estaban dentro de los gremios obreros, apuntaban a que el problema era que los comerciantes peruanos estaban prefiriendo la venta de otro tipo de productos antes que los alimenticios. O sea, aquí quizás hay que tener en cuenta la sugerencia que hace Augusto Ruiz Ceballos en cuanto al concepto que Ivy Thompson plantea, ¿no? La economía moral de las subsistencias, que es que dentro de las multitudes o sectores populares va a haber una idea sobre los productos alimenticios, en este caso, que no se debe regir sobre las reglas del mercado, sino sobre asegurar el aprovisionamiento total, ¿no? El abastecimiento de la ciudad. Ahora, el Estado va a tener que accionar, ¿no? ante estos problemas. Entonces, aquí yo veo, en función de lo que les planteaba, ¿no? Ver cómo se entra en dinámica el Estado. Una pregunta básica que me hacía era a quién correspondía la administración de los alimentos, ¿no? Lo más inmediato era revisar los marcos legales donde funcionaban esto, y bueno, luego ver la práctica, ¿no? En cuanto a los instrumentos legales,
Lima para esas épocas, primero, la Constitución ni la del 60 ni la del 20 tienen alguna mención sobre el tema alimenticio. Esto no era, forma parte, quizás al entenderlo como algo tan particular, no era necesario quizás verlo dentro de la Constitución, cosa que ya empieza a ser visto recién en la Constitución del 79. En cuanto al municipio, el municipio se regía por la Ley Orgánica de Municipalidades que se había aprobado en 1894. Entonces, la nueva Constitución, por ejemplo, no trae una nueva Ley Orgánica de Municipalidades, entonces esta va a ser la que seguirá rigiendo al municipio limeño durante estos años, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades sí establecía al menos un artículo, las competencias que tenía la municipalidad sobre los alimentos, que era asegurar que exista aprovisionamiento y evitar la venta de productos de mala calidad. En eso se refería el artículo 77 de esta ley que le daba responsabilidad al municipio sobre esto. Ahora, en la práctica esto va a cambiar producto de la crisis de subsistencias del 14, ¿no? El gobierno central va a dictar una ley, ley 1967, donde entrega todos los poderes que tenían los municipios sobre los alimentos al Estado para que lo solucione a nivel nacional. Entonces, el gobierno central desde 1914 va a estar acostumbrado a dictar una serie de medidas que van a ser especialmente el control de precios alimenticios, que es el precio máximo, ¿no? Establecer un tope máximo, el cual podía costar la carne, por ejemplo. Y a la vez va a ir creando instituciones, especialmente a partir de 1918 van a haber estas iniciativas por crear instituciones o dependencias del Estado para poder administrar los alimentos. Se va a crear la Junta de Subsistencias de la República, destinada para hacer estudios sobre los precios y buscar soluciones para poder hacerse ley para solucionar la crisis de subsistencias. Pero quizás la más importante entidad que se crea es la Dirección de Subsistencias al interior del Ministerio de Hacienda. O sea, esta entidad iba a estar encargada de no solamente estudiar, sino de emitir ya reglamentación para controlar los alimentos, especialmente control de precios, control de pesos y medidas, que va a ser una medida que había sido abandonada, que va a ser retomada desde la colonia, que consistía en establecer el límites no solamente un precio máximo, sino también que los productos debían tener determinado peso y determinado consistencia, ¿no? Ahora, la existencia de todas estas dependencias va a generar un conflicto dentro de competencias, ¿no? Que va a ser aprovechado por distintos gremios. Por ejemplo, el gremio de panaderos, cuando veía que los precios que les establecían eran perjudiciales para ellos, si el precio se los establecía el Ministerio de Hacienda, entonces ellos iban con el Ministerio de Fomento a exigir, especialmente en la Dirección de Higiene, de Salubridad, a poder exigir una negociación en esta reglamentación. Y a todo esto se va a añadir la Comisión de Subsistencias que va a crear el municipio de Lima a partir de 1918 y que va a ser permanente hasta por lo menos 1926. Entonces, especialmente estas tres entidades van a tener la administración de los alimentos sin ninguna de manera exclusiva. Entonces, los distintos actores que van a estar dinamizando van a estar jugando a las negociaciones con estas tres entidades. Ahora, ya, la cuestión de la higiene. Una de las cosas que planteaba es que cuando se empieza a superar la crisis de en 1920, el Estado no abandona la administración. O sea, si bien durante todos estos años, entre 1914 y 1919, se habían creado incluso instituciones, el Estado a partir de una problemática, se estaba expandiendo y creando dependencias para poder administrar los alimentos en la lógica del abastecimiento. Una vez que el problema está siendo superado, no implicó la desaparición de esas instituciones, sino más bien un cambio de lógica. No es que antes de 1920 no hayan existido medidas en torno a la higiene pública o a la higiene de los alimentos, sino que estas eran en menor medida. Ahora, ¿en qué me baso quizás en esto?
les doy un ejemplo que especialmente va a ser asumido dentro del municipio, ¿no? En el discurso inaugural de José Rada Gamio, cuando fue designado alcalde en 1922, él lanza parte de su discurso es este extracto que dice: en faz de la salubridad pública, la relativa a la calidad de los alimentos. Estos son origen de la buena o mala salud. La nutrición es función fisiológica principal en la vida orgánica. De la alimentación depende, en mucha parte, aunque parezca exagerado decirlo, el desarrollo o decadencia de las razas, el mejoramiento y saneamiento del pan y de la harina que lo constituye, de la leche, carne, vegetales y de todas las sustancias alimenticias. Es obligación primordial de la función municipal. Es decir, un poco a partir de esos años, 1922, empieza a asumirse que la cuestión de la higiene es una responsabilidad principal dentro del municipio, y en función de eso es que se van a adoptar una serie de medidas que van a ir desde el control inmunológico o especialmente la modernización del Matadero General de Lima. El Matadero General de Lima, ya les había mostrado hace un rato, es el punto 1 que se encuentra en la parte superior. Cuando fue construido hacia 1855, la lógica era que el camal estuviera a las afueras de la ciudad, porque en ese momento estaba a las afueras de la ciudad. Pero la expansión urbana la vuelve a meter, ¿no? O sea, está ahora dentro, se está beneficiando reses, están las heces de los animales, la sangre, y toda esta, son muladares, toda la inmundicia que estaba alrededor del camal, que en sí era perjudicial porque este era producto alimenticio, también estaba al interior o a una cuadra estaban los vecinos, ¿no? Entonces, este era un problema que venía siendo observado por la municipalidad, pero que va a ser asumido con mayor fuerza durante estos años. Eso va a implicar la adopción de una serie de medidas que van a ir desde la instalación de una inspección de higiene, de veterinaria dentro del matadero, el establecimiento de controles de calidad, 3 niveles para ver cuál era preferible para el consumo humano, la incineración de aquellos animales que estaban infectados, ¿no? La prohibición de ingreso o beneficio de reses, que esto incluso va a provocar que los gremios de ganaderos incentiven o molesten, por así decirlo, al municipio para que ejecute de manera efectiva las vacunaciones de animales, ¿no? Para evitar de que sus reses fueran finalmente desperdiciadas. Entonces, el Matadero General de Lima, incluso, a la larga, en todo este proceso de modernización, va a terminar siendo eliminado y reemplazado por un frigorífico hacia 1928, 1929. O el tema, un poco ya, para apoyarme, ayer justo un comentario de una presentación me mencionaban de que para esta época el tema de la higiene no estaba muy presente dentro de la lógica de la población, o del Estado o de los funcionarios públicos. Como ya les he venido mostrando, dentro de aquellos que se ejercían, el alcalde, los consejeros, había la idea la higiene era parte de las ideas, las lógicas por las que iban a adoptar ciertas medidas. Pero un poco también para ver cómo se guiaba la población, tengo 2 casos en particular, ¿no? Uno, ya les había mencionado que la Municipalidad Distrital del Rímac empieza a funcionar a partir de 1920, y es en este contexto que va a ocurrir una confrontación con respecto a la autonomía del municipio. O sea, producto de que el control de precios establecía que había un tope máximo, ¿no? O sea, el kilo de carne debía costar 20 libras, el camalero lo vendía a 19. Entonces, al final, el consumidor tenía que comprarlo a 23 libras, 24 libras, y estaba violando la normativa del municipio. Entonces, aquellos carniceros del mercado baratillo denunciaban estas prácticas que se daban en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Lima. Y lo que hace el municipio rimense es romper con el municipio de Lima, y en la plaza de Hacho forma un nuevo camal.
¿no? La legislación establecía, o la ordenanza del municipio de Lima provincial era de que solamente se podía beneficiar carne para consumo humano dentro de la ciudad en el Matadero General de Lima. El RIMAC creó un camal en Hacho, y de esta manera se iba a solucionar el tema de los precios y ya. Debido a que la Municipalidad Provincial de Lima estaba modernizando o ejecutando un proyecto para poder mejorar la calidad, la sanidad de la carne beneficiada en la ciudad, estos controles no estaban en la municipalidad o en el camal en Hacho. Entonces ahí hubo un conflicto. La Municipalidad Provincial de Lima al final lo que atendió es a prohibir el ingreso de alimentos, la venta de carne que no haya sido beneficiada en el Matadero General. Entonces pasaron 2-3 días y grupos organizados de vecinos rimenses exigieron a la Municipalidad de Lima de que se aumenten más venta hacia el RIMAC. ¿Por qué? ¿O qué había pasado? O sea, muchos de ellos exigían de que, o señalaban, denunciaban de que la carne que era beneficiada en el camal de Hacho no tenía controles de seguridad, era carne de tercera calidad, o sea, de mala calidad, que finalmente los ponía en peligro, ¿no? Entonces, un poco ellos preferían no abastecerse en ese espacio con tal de tener alimentos de buena o carne de buena calidad. O sea, aquí hay un ejemplo un poco de eso, ¿no? De que dentro de distintos grupos de la sociedad, especialmente grupos obreros, estaba presente la lógica de la higiene de la carne, ¿no? El segundo ejemplo es un informe de la pasteurización de la leche. El tema de la adulteración de la leche también está presente en esos momentos. La leche se vende mezclada con agua, o mucho, ya incluso el tema de la TBC hacía peligroso o había puesto en la mira el consumo de leche. Entonces había una necesidad un poco para poder asegurar su higiene. Esto, o sea, existieron distintas medidas que iban en exámenes químicos, la obligatoriedad de usar ciertos dispositivos de vidrio, o sea, los envases de vidrio, etcétera, ¿no? Un informe a solicitud del municipio de Lima propuso la pasteurización, ¿no? Consiste en, o sea, un poco de manera simple, ¿no? En elevar la temperatura, o sea, hervir la leche o calentar la leche hasta un grado inferior a que hierva, para poder eliminar las bacterias. En términos simples, ¿no? Esta medida o esta propuesta que implicaba la obligatoriedad de la pasteurización, la instalación de espacios donde pasteurizar la leche, fue ampliamente discutida dentro del espacio. ¿Por qué? O dentro del municipio y también por la sociedad civil. ¿Por qué? Porque había la sospecha, incluso o sea, para estos años, o sea, no habrá más de 2-3 décadas de que este método se estaba extendiendo por el mundo. Se sospechaba o había una infundada sospecha de que la pasteurización iba a decaer la calidad de la leche, no iba a ser tan nutritiva, ¿no? Incluso aquí ya estamos viendo incluso la preferencia de la calidad o la nutrición por encima de la higiene, ¿no? Que es otro tema que espero pronto explorar. Ahora, las medidas que van a ser adoptadas van a terminar siendo abandonadas a partir del fenómeno del Niño del 1925-26. Y voy a aprovechar justo esto para hablar un poco de la reacción de la sociedad, porque bueno, les he hablado especialmente sobre las iniciativas del Estado o cómo el Estado ha ido buscando implementar desde el municipio de Lima, a partir del municipio de Lima, estas políticas sobre los alimentos. Pero la sociedad civil ha tenido su participación, especialmente los gremios, los sindicatos, ¿no? Los sindicatos obreros, quienes han sido los mayores organizadores y que incluso en la época de escasez, o donde las políticas iban centradas al abastecimiento, hicieron sus propuestas, ¿no? El Comité Pro Abaratamiento de Subsistencias de 1919 no solamente denunciaba el alza de los precios, sino que establecía una serie de demandas para poder solucionar este problema, que iban el control de precios, la obligatoriedad de que las huertas de la ciudad siembren alimentos para consumo humano, etc. Pero también
ocurrieron otras dinámicas que especialmente las observé en el fenómeno, o en la crisis de subsistencias que ocurrió por el fenómeno del niño del 25-26. El niño, o sea, de manera rápida, el fenómeno del niño de estos años destruye el ferrocarril central, destruye la conexión que tenía Lima con Lurín también por el ferrocarril, y provoca que el desabastecimiento de la ciudad no solamente se dé por sustitución de cultivos o el aumento de los fletes, sino por un problema medioambiental y de acceso de los alimentos. A ello se va a sumar que producto del miedo, especialmente el miedo que que tiene que ser un espacio o un fenómeno a observar, va a provocar que los especuladores, los comerciantes especulen con los precios, los eleven hasta el cielo, pero especialmente que todas esas medidas que ya se habían venido adoptando, tanto para asegurar el abastecimiento como para asegurar la higiene de los alimentos, se sustentaban en que el municipio había establecido medidas de fiscalización que iban desde la policía municipal, hacía inspecciones, o sea, visitaba los distintos espacios para inspeccionar que se estén cumpliendo las ordenanzas, ¿no? Hacían pesquisas en los espacios, o sea, medían si el control de precios de pesos se estaba respetando, si los precios que estaban publicados se respetaban, si las medidas de las vacunas o se contaba con estas tarjetas de sanidad y de calidad que se habían establecido. Todas estas medidas que habían sido adoptadas justo para con el fenómeno del niño se van a ir un poco abandonando producto del miedo a las denuncias. No, perdón, el miedo que tenían las personas a que se los proscriba. O sea, existen denuncias o comentarios que en la prensa especialmente que denunciaban de que, sin nombre, de manera anónima, de que si es que uno se atrevía a ir al municipio a denunciar de que determinados carniceros no vendían con control de calidad, de sanidad, o vendían a precios exorbitantes, simplemente todos los carniceros dejaban de venderle. O sea, ya los identificaban, ¿no? O las denuncias de la colusión entre los municipios. El municipio de Chorrillos especialmente tenía denuncias porque textualmente denunciaban los vecinos de que mágicamente todos los días recibían una canasta de alimentos que no saben de quién, ¿no? Y que no había control sobre todas estas medidas que se iban adoptando. Entonces había una reacción, hubo organización y propuestas, incluso algunos gremios simplemente no fueron directamente al municipio, sino que fueron de huerto en huerto a conversar con los dueños a ver si podían destinar alguna parte de sus terrenos al sembrío de alimentos. También existió el otro lado, que era una completa apatía de determinados grupos que especialmente tenían miedo de ser proscritos de la venta de estos productos alimenticios, ¿no? Un poco ya, bueno, para cerrar, algunas reflexiones o 4 puntos que quería rescatar con esto que había mencionado. Uno, que bueno, por sí el tema alimentario es un tema que debe ser mayor atendido por nuestra historiografía, pero también que nos permite explorar un poco estas dinámicas de formulación, dinámicas del Estado en la formulación de políticas públicas, pero especialmente la relación que tienen distintos niveles en torno a la administración. O sea, en este periodo estamos hablando de que tanto el gobierno central, a partir de medidas amplias, en sus distintos órganos va a competir también con el municipio de Lima en la jurisdicción, las competencias sobre los alimentos. Segundo punto, que es un poco necesario reexaminar la idea que tiene la historiografía hecha en el Perú sobre el Estado durante el oncenio, ¿no? Leguía, o sea, el oncenio fue un gobierno autoritario, pero eso no significa que Leguía tenía el completo control sobre todo. La municipalidad funcionaba, existía, ¿no? Y eso un poco también considero que ha evitado que existan más estudios sobre los municipios locales durante este periodo. Tercero, reforzando las ideas de que ya incluso se expuso en la mesa anterior, de hace 2 semanas, que la higiene o la idea de la higiene estaba impregnándose en la lógica del Estado, del aparato estatal, de los funcionarios públicos durante estos años. No es algo ajeno,
¿no? O sea, hay conocimiento dentro del Estado, quizás también herencia de esas ideas positivistas o positivas sobre el Estado, de la formación de ciudadanos sanos para el Estado, para el desarrollo del Estado, de la nación. Y tercero, o cuarto, perdón, un poco ya de manera personal, largo aliento de tratar de explorar la seguridad alimentaria y lo que conlleva esto, que es abastecimiento, higiene y calidad o nutrición, en medidas que son medidas que el Estado ya ha ido adoptando, incluso que podríamos rastrear a la colonia, ¿no? Entonces, no porque estos conceptos o tecnicismos sean elaborados durante las últimas décadas, debes evitar nuestra exploración sobre el pasado, siglos pasados, sobre estos temas, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación para comentar este trabajo. En verdad, bueno, para comenzar un tema con el tema de los comentarios, felicitar a Carlos por el trabajo, porque, digamos, el trabajo tiene un alcance bastante grande y sugiere, a partir de lo que tú postulas, bastantes temas más. Yo me aventuraría a decir que tú tienes aquí, si en verdad vas a explorar todos los temas que tú estás tocando aquí, bien podría ser una investigación para doctorado o algo más, porque creo que en verdad muestras un tema donde hay bastantes actores en juego y creo que al mismo tiempo ves lo complicado que puede ser las acciones alrededor de una decisión de política pública, ¿no? También quisiera agregar, y creo que también es digamos, la mención que hicieron sobre las mesas de política pública, que este es un ejercicio interdisciplinario, ¿no? Y siendo así, creo que también los historiadores tenemos algo que decir y algo que plantear de qué es la política pública, ¿no? Tú mencionabas que ya se había hablado sobre el gobierno central y local, pero creo que los historiadores también podemos aportar, y creo que también te animaría a que en lo que sigas investigando sobre, bueno, no solo este trabajo, sino en lo demás, lo relacionado, que tú también puedas sugerir tu propio modelo de Estado del oncenio, ¿no? O inclusive tu propio concepto, no sé si de seguridad alimentaria, o inclusive si te parece postular algún preconcepto antes de la seguridad alimentaria, porque creo que podrías postular con la investigación que tú tienes, y creo que eso sería también el aporte de la historia a la política pública, ¿no? Y podríamos ahora también discutir si el concepto de política pública o las políticas públicas en general son o no historizables, ¿no? Creo que ese también sería un tema que se podría sugerir a partir de lo que tú estás planteando. Como te decía en primer lugar, ¿no? Creo que es un tema amplio, es un gran alcance, también es una revisión de archivo bien exhaustiva por los personajes que mencionas, por los actores que haces mención. Creo que donde tal vez puedes trabajar un poco más es el marco analítico para desarrollar toda esta información que tienes, ¿no? Porque no sé si el RIC que tú usas acá es suficiente como para explicar todas estas dinámicas, ¿no? Sí nos ayuda a plantear el tema del gobierno, las relaciones entre gobierno central y gobierno local, pero aún así yo cuestionaría un poco este tema del oncenio, porque, por ejemplo, acá los alcaldes no son designados por elecciones por voto popular, ¿no? Entonces, igual, sería algo para pensar qué tan cercano es el alcalde a Leguía, o en todo caso no solo a Leguía, sino al gobierno central, ¿no? Y en todo caso también tal vez una pregunta que puedas contestar es ¿quiénes son estos señores José Rada y Gamio y el señor anterior que tú estabas citando? No sé si son de profesión, bueno, tú ponías ahí doctor, pero no sé si es relacionado a la medicina o doctor en leyes, no queda claro, pero sería importante saber qué personas son estos señores, porque
no sé si su elección es elección dentro del consejo, pero inclusive dentro de este consejo hay personas elegidas a dedo, y eso tendría mucho que ver entre, si bien Leía tiene su propio proyecto, también tener gente cercana a este gobierno local para que esta idea de su visión de Estado se pueda de alguna manera plasmar a nivel local, ¿no? No, digamos, es una idea para trabajarlo un poco más, ¿no? Pero también iría a qué tan cercano es el gobierno central con el gobierno local, en esta época al menos. Lo otro con justo esto del marco analítico es tal vez podría ser, tú mencionabas siempre esto de la seguridad alimentaria, considerar el tema del sistema alimentario, ¿no? Considerado, digamos, todas las acciones y actores que tienen que ver con, digamos, crear este abastecimiento de alimentos y ponerlo inclusive a disposición de la población, posiblemente en la mesa o como tú has puesto también en los mercados, en los kioscos, todo esto, ¿no? Creo que inclusive hay estos temas que Contreras y Arnaiz, por ejemplo, en España están explorando o han explorado, mejor dicho, sobre el sistema alimentario y los actores dentro de un sistema alimentario, ¿no? Y tal vez un concepto de la geografía, que acá también podría usarse, porque tú también hablas de carestía de escasez y de otras cosas más, es el análisis FODA, ¿no? De las fortalezas y todo esto que viene de la geografía, que tal vez podría darnos luces sobre por qué es tan vulnerable el Estado en esta época al fenómeno del Niño, por ejemplo, ¿no? Como digo, el tema da para bastantes cosas, y las primeras observaciones que yo tengo en relación a esto es que la historiografía también tiene algo que decir a partir de esto. Por ejemplo, la historia medioambiental, ¿no? Leroy Ladurie y otras personas más, porque exploran que o inclusive hasta el día de hoy se discute qué tan naturales son los desastres naturales, ¿no? Entonces, ya vemos, por ejemplo, aquí que el fenómeno del Niño tiene implicancias sociales como las que tú has postulado, ¿no? Me parece también bastante interesante cuando tocas el tema del miedo. Y creo que valdría la pena explorar un poco más en el caso de la historia de las mentalidades colectivas o inclusive, por ejemplo, Delemont hablaba un poco sobre el miedo, qué considerar como miedo, miedo colectivo, y tú hablas de varios sectores de la población, ¿no? Entonces, creo que el miedo a la escasez, ¿no? ¿Por qué da miedo eso, ¿no? ¿Por qué lleva a la población a que surja ese miedo entre estas personas? Y en tu texto vi que mencionabas también o citabas en algún momento a Amartya Sen, y me pareció una idea bien interesante porque, por ejemplo, Sen tiene esta visión de que en democracia no podrían haber hambrunas porque el Estado se hace responsable y si no lo hace, de alguna manera la población está ahí para hacerle recordar al Estado de que tiene una obligación, ¿no? Ya estamos en república, pero no necesariamente es democracia. Ahora, tal vez tu trabajo podría cuestionar esta noción que tiene Sen sobre las hambrunas y que sí, que no. Estamos viendo incluso que el municipio tiene algunas herramientas para hacer frente a esto. No es democracia, pero sí tiene una obligación con la población para el abastecimiento, ¿no? Y la salubridad. Entonces, creo que podría ser otra ruta para explorar. Ahora, lo otro que me parece interesante y justo para empalmarlo con el tema del sistema alimentario es que la carne y la leche son productos a partir de la actividad de la ganadería, ¿no? Entonces, un poco explorar, tienes la información ahí, pero creo que lo que sería bueno es construir lo que invita un poco esto del sistema alimentario, ¿no? De cómo es el proceso o qué esquema sigue esta actividad para que las reses terminen en el matadero, ¿no? Y lo otro sería, de alguna manera, me pareció bien interesante ver, no sé si tú has explorado, sería interesante explorar el tema de los veterinarios, porque ¿qué tipo de profesión es el veterinario? ¿Es también tan valorado como el tema de la medicina?
no lo es tanto, porque en el plan que tiene, por las políticas y las medidas que tú has observado, los veterinarios tienen harto trabajo aquí de estar midiendo, inspeccionando las cartillas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué clase de profesión es? ¿Es tan valorada como la de un médico, ¿no? Y ahí me da pie también a tal vez consultar, sé que tú, por lo que he visto del trabajo, ha sido un gran trabajo de archivo, pero tal vez puedas contemplar qué dicen los médicos al respecto sobre el tema de la higiene, ¿no? Y si los veterinarios, si no están juntos con los médicos y si tienen algún organismo aparte, también tienen algo que decir al respecto, digamos, están de acuerdo o inclusive si los veterinarios son un gremio, ¿no? Aparte o están agremiados con los médicos y están de acuerdo con estas políticas que está proponiendo el municipio, ¿no? Les dan harta chamba, están de acuerdo con hacer este trabajo o no, o les parece que desde su punto de vista, podríamos decir científico, tienen que, están prestos a realizar esta labor, ¿no? Como digo, creo que tienes bastante información. Creo que más bien lo que tu trabajo puede, inclusive para que pueda tener más alcance dentro de lo que es la política pública, es también quiénes son los actores de la política pública, ¿no? Lo identificas dentro del municipio, pero ves que estos gremios como los panaderos y los veterinarios también van a tener un papel dentro de la política pública, y la política pública no se limita solo a las medidas del Estado, sino que, por ejemplo, hoy en día, desde corrientes como el desarrollo humano, se dice que los destinatarios de esa política pública también tienen algo que ver en eso, también deberían participar. Sé que estas son épocas diferentes, pero vemos que también muchos de ellos participan, o su ausencia en la participación tiene que ver con el éxito o fracaso de esa política pública, ¿no? En fin, yo quisiera cerrar solo diciendo que tienes mucho trabajo también por delante, y inclusive con todas estas observaciones vuelvo a reiterar, ¿no? Creo que se podría postular un concepto de Estado. Creo que se podría postular un concepto, o como digo, un preconcepto de seguridad alimentaria. Y eso es lo que te invitaría también a que hagas, no necesariamente ahora mismo, pero sí creo que ese puede ser el camino que pueda ver la valoración que tiene también la historia y los historiadores para la política pública, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Diego también igualmente. Entonces, abrimos la mesa. No sé si tienen algún comentario, preguntas, algunas inquietudes. Después, ¿no? Pero, es decir, hay una situación de planificar o solamente dejar suceder y ponerse
a resolver problemas de forma reactiva, más que proactiva, ¿no? Es decir, hay una situación de esa, aparentemente parece que todo se deja llevar, ¿no? Ahora, un fenómeno del niño, tal como en 1925 o 26, no se ha dado antes tampoco, es decir, podría ser esperable un fenómeno del niño, entonces, ¿es reactivo eso? ¿Totalmente caótico? Y heredamos de repente esa tradición de esperar a hacer las cosas, porque bueno, también nuestro país es así más que nada, pero ¿no? Pero bueno, eso ya del futuro ya tendría que ver, ¿no? Pero como que hay una tradición de repente, ¿no? De ser caótico y ser muy reactivo. Justo agarrando la idea que postulabas del Estado reactivo, ¿no? Justo eso es un modelo de Estado, ¿no? Un Estado que reacciona ante el hecho y no planifica necesariamente. Sobre el tema del fenómeno del niño, también ver, no sé qué postura se tiene sobre el fenómeno del niño como fenómeno científico, ¿no? Porque, digamos, hasta este entonces, ¿qué podemos decir de las ciencias naturales o ambientales? ¿Cómo están viendo este tema? ¿Qué tan predecible es? ¿O quiénes están en la tarea en esta época de, no necesariamente desde el Estado, pero comunidades científicas, al menos en Lima o en otras partes, qué dicen al respecto de este fenómeno, ¿no? Y con eso me refería un poco de qué tan naturales son estos fenómenos, o qué tan sociales son, porque, como decías, pasan y inclusive una acción del Estado es también no hacer nada, ¿no? Eso también es una política pública, digamos, de decir no hacer, ¿no? Algunos dirían ignorar, pero no, inclusive algunos dirían no, deje que pase y de ahí ponemos el parche aquí. ¿Es política pública hacer o no hacer? Ok, bueno, gracias por los comentarios, las acotaciones y las preguntas. En realidad he anotado bastante para ir desarrollándolo. Un poco yendo a la idea sobre sí, es muy amplio lo que estaba planteando, porque esto originalmente, cuando lo planteo, la idea era tener un panorama sobre la administración de los alimentos en esta época. Porque en sí, o sea, mi duda iba sobre eso, no había mucho, o sea, lo más que se sabía dentro de la producción historiográfica sobre medidas del Estado eran en los trabajos sobre el problema de subsistencia o la lucha obrera, especialmente, o sea, los trabajos sobre la historia sindical, eran los que tangencialmente te mencionaban de que había algunas medidas del Estado, ¿no? Pero, o sea, no hay un trabajo que vaya específicamente sobre este tema. Entonces, un poco la idea era hacer panorama. Entonces, con lo que iba encontrando se hizo cada vez más amplio, y obviamente hay muchas cosas que noto que también quedan al aire, ¿no? Por ejemplo, el tema, todo lo que es sobre la valoración de los alimentos, como ya le había mencionado, sobre la cultura alimentaria o cómo se apreciaban estos productos, o incluso la posibilidad de acceso que tenían distintos sectores de la población. O sea, no todos podían consumir carne diariamente, ¿no? Entonces, estas cuestiones todavía son, o sea, son cuestiones que quedan al aire, que en realidad a la postre quería ir aumentando, ¿no? O como Diego había mencionado, el tema de la cuestión más cotidiana, ¿no? Sobre la venta de los alimentos, sobre la circulación de los mismos, ¿no? Porque incluso hay una serie de dinámicas que se dan dentro de los mercados, dentro de las ferias, ¿no? Que son anunciadas durante estos años. Haber anotado tanto. Y quizás empezando por lo último que mencionaban sobre si el Estado era reactivo o si era caótico. Realmente lo que he ido observando con este trabajo, y es al final donde lo voy a calibrar en función a la dinámica del Estado, es que
sea, el Estado está reaccionando obviamente a lo que está observando. Son tanto problemas y especialmente demandas de la sociedad, de sindicatos o de organizaciones civiles que están demandando la solución de ciertos problemas, ¿no? Entonces, en función de eso, el Estado se va construyendo, va asumiendo nuevas competencias, como ya les había mencionado en el caso de que, o sea, la única mención dentro de toda la legislación que existía para esa época sobre administrar los alimentos era un artículo dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades. Era un solo artículo. Y luego, producto del el aumento de los precios, la escasez de productos, es que el gobierno central va a ir asumiendo una nueva legislación que va a ser bien gruesa sobre medidas de alcance nacional y local para administrar los alimentos, al punto que se van a ir creando nuevas dependencias, ¿no? Al interior del Ministerio de Hacienda, ya existía la Inspección de Salubridad dentro del Ministerio de Fomento, o las comisiones mismas que van a ir creándose dentro del municipio, porque el municipio, según legislación, supuestamente debía tener una comisión de subsistencias, pero esta era simplemente coyuntural. Se creaba para solucionar el problema, se acababa y listo, desaparecía. Entonces, recién a partir de 1918 esto se hace permanente. O sea, el Estado o lo que podríamos entender con el aparato estatal se va construyendo durante estos años en torno a los alimentos en función de reaccionar frente a estos problemas, ¿no? Sobre si hubo planificación o algún funcionario o algún grupo que planteara una idea o ordenar la distribución de alimentos, no, realmente no lo he encontrado. Un poco viendo lo que he ido encontrando, realmente supongo que no hay dicha idea, ¿no? Pero por ahí, o sea, siempre hay la posibilidad de que alguien lo haya lanzado y no haya tenido acogida, ¿no? Pero por el momento no he encontrado una idea sobre ordenar todo eso. O sea, todo está totalmente desarticulado y en la marcha es que se va tratando de unir programas. Por ejemplo, incluso lo que les mencionaba, existe la Dirección de Subsistencias. O sea, publicó en 1922 2 tomos, son alrededor de 600 páginas de legislación sobre las subsistencias que se publicó entre 1914 y 1921. Y solamente en esos años, o sea, hartas dispositivos legales, pero que especialmente son medidas particulares, ¿no? O sea, son por distritos, por provincias, o la adquisición de alimentos. Son medidas muy particulares que es propio del Estado, que en esos años todavía acostumbraba a hacer leyes precisas, ¿no? Sobre el tema, de las cosas que todavía falta por explorar, y un poco atándolo con el tema del marco político de la época, o sea, una idea que jalaba por las cuales acudía a las RIG, a los estudios de relaciones intergubernamentales, es que esto también aplica dentro de gobiernos autoritarios o de dictaduras. O sea, las RIGs dentro de las ciencias políticas suelen de tener sus investigaciones en lo que es democracia, ¿no? Pero esta idea sobre estudiar las dinámicas o las relaciones que tienen distintos niveles de gobierno para la adopción, formulación o replanteamiento de las políticas públicas, o en este caso de las medidas del Estado, también son observables dentro de gobiernos autoritarios. Y no es algo nuevo, es algo que se ha visto en el régimen franquista, en dictaduras como la de Videla, ¿no? En caso argentino, ¿no? Y aquí, como ya les había ido planteando, si bien Leguía tenía, o el gobierno central especialmente, Leguía era quien disponía la elección de las juntas de notables que iban a dirigir los gobiernos locales, ¿no? Y las elecciones, existían elecciones, pero eran parte de un grupo reducido de gente ligadas al gobierno. O sea, si bien había esta cercanía total dentro de lo que es los que conformaban el Consejo Municipal y el gobierno central, eso no evitó de que existieran este tipo de conflictos,
¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, la cuestión del pan. O sea, el gremio panadero observó que existía estas diferencias dentro del Ministerio de Hacienda con la Municipalidad y el Ministerio de Fomento y jugó entre estas tres instituciones para poder obtener beneficios. Iba con el Ministerio de Hacienda para que le modificara el control de precios que había puesto la Municipalidad. Hacienda ordenaba una nueva escala de precios y si no les gustaba o la municipalidad no quería, entonces atendían al otro. Entonces jugaban entre esos tres actores para poder obtener estos beneficios. Y esto se podía porque, uno, no había una coordinación entre los distintos niveles de gobierno y porque existían distintas lecturas o formas de proceder sobre lo público, ¿no? Entonces, aunque sí considero que, o sea, como mencionaba, las RIC suelen centrarse en lo que es democracia, pero parte de esta idea es la que utilizo un poco para poder notar estas dinámicas en torno a la dinámica del Estado. Por lo mismo, quizás me faltó explorar esto, ¿no? Como he asumido o asumí de que de todas maneras iban a haber estas diferencias, obvié mucho ver qué había detrás de todos estos personajes, no solamente los alcaldes y los concejales, sino de los, no tengo ahorita la mano, pero quienes fueron los directores de la inspección de higiene, de veterinaria, o sea, quienes fueron los jefes veterinarios del matadero general y los jefes del matadero mismo, ¿no? Ahí me falta explorar un poco sus vínculos políticos y las carreras que tienen cada uno. Ahora, Rada Gamio sí era doctor en letras, ¿no? Era abogado. ¿Qué más? Y bueno, sobre los distintos niveles, lo que componen una política pública, están presentes. El problema es que no lo he cometido ahí el error de no diferenciarlo, especificarlo, ¿no? Pero sí, o sea, la sociedad civil formó parte de esto, lo que es la formulación en distintos niveles, no solamente como propuesta o demanda, porque estas demandas no eran solamente, o sea, eran pliegos de reclamos que iban hacia el municipio, pero también formaban comisiones que terminaban legislando o emitiendo ordenanzas dentro de la municipalidad. O sea, ellos, los gremios y los sindicatos formaban en algunos momentos, especialmente a partir antes del 18, y en 1925 también formaron parte de esas comisiones que terminaron legislando. O sea, hay casos que, bueno, aquí ya por el espacio no he detallado, pero por ejemplo en la municipalidad de La Victoria, frente al fenómeno del Niño del 25, o sea, inmediatamente se formó una comisión entre gremios, panaderos, sindicatos obreros y la municipalidad para poder adoptar control de precios y establecer una serie de medidas. Incluso iban a la prohibición del venta de pan que no se produjera en el distrito de La Victoria, por ejemplo, o en el Callao también los sindicatos obreros formaron parte de estas comisiones. E incluso desde la sociedad se van a dar la reformulación de estas políticas públicas. Están presentes, lo que no están tan presentes, pero están asomando ahí en el trabajo, son quizás los intelectuales hombres de ciencias, que especialmente los he mencionado en el tema de la inspección de veterinaria. Y muchas gracias por los datos, estas ideas sobre la escuela de ganadería y sobre los gremios que hay detrás. Quizás me ayudar un poco a fortalecer la idea o por qué ellos están planteando ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la pasteurización de la leche nace de estos sectores, ¿no? De hombres de ciencias que van a ir planteando la adopción de estas medidas, ¿no? Quizás lo que más me he centrado es en las autoridades y en estas dinámicas entre distintos niveles de gobierno, ¿no? Creo que eso era todos los comentarios. Bueno, eso sería todo. Gracias. No sé si hay alguna intervención más, alguna pregunta, tenemos algunos minutos más. Bueno, a mí me fueron surgiendo algunas cosas mientras escuchaba todo lo que decías. En primer lugar, si bien es cierto, explicaste al inicio un intento de estado de la cuestión y mirar cómo algunos procesos de los que tú has hablado se han visto en otras partes,
por momentos también me daba la impresión que te focalizabas mucho en el caso peruano, ¿no? Y que estas cosas sucedieran como si fuera un ámbito singular, el caso de Lima y Perú. Creo que habría que intentar conectar cómo se está transformando el Estado, digamos, desde el siglo XIX y en estas primeras décadas del XX, en otras partes, ¿no? Y como ya hemos visto en otras mesas, cómo en ese proceso de transformación, por ejemplo, el Estado se va ocupando de cosas sobre las cuales no se ocupaba tanto como en el siglo XIX, ¿no? La educación, por ejemplo, que está presente en el XIX, pero en el XX se hace un eje, ¿no? del Estado, igual la salud, ¿no? Sí me llamaba la atención cómo este elemento tan sensible, tan fundamental como es la alimentación, no está presente, como tú has observado, en la legislación, ¿no? Pero abruptamente aparece en el 20, así brota, esa es la sensación que tú me percibí de tu ponencia, ¿no? Aparece toda una legislación, una estructura estatal, ¿no? No sé si habría la necesidad de revisar mejor o no para ver esto, pero yo me pregunto, ¿no? Si bien es cierto, tú dices, durante los momentos de escasez aparecían instituciones y legislación bien puntual que atendía, ¿no?, el asunto y después desaparecía. Habría que verificar si es así, ¿no? Cuán permanente es este problema. No sé cómo están haciendo, por ejemplo, con la población pobre, ¿no? En términos de alimentarlos, ¿no? ¿Qué tipo de política existe a nivel de municipalidad, a nivel de Estado central? Porque esto también me parece podría dar una lectura sobre lo que están pensando sobre, ¿no?, el aseguramiento de la alimentación de la ciudad, ¿no? Que implica muchas cosas, como ustedes han dicho, ¿no? No solo que llegue el alimento a las personas, sino hay todo un proceso de producción, comercio, el juego con los precios, ¿no? La negociación permanente con los precios para asegurar el abastecimiento. Eso ya de por sí me parece que es una política permanente, ¿no? Porque me parece que eso está plasmado todo el tiempo. Después, esta idea de la seguridad alimentaria me parece que está presente ya en la década del 30 y 40, ¿no? Porque yo intentaba hacer memoria por una tesis de un colega mío del Colegio de México sobre la Revolución Verde, ¿no? Como ya desde Estados Unidos en la década del 30 se van implementando desde ahí en México, en Colombia, en otras partes de América Latina, una serie de laboratorios, de estudios que empiezan a trabajar con las semillas, ¿no? Él estudia, por ejemplo, el maíz. Pero el objetivo fundamental es ¿no? Están viendo que va a haber un cambio demográfico y la idea es ver cómo es que hay que asegurar la alimentación de esta población, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es un proceso bien complejo, bien amplio, en el cual interviene claramente el Estado, ¿no? Eso, Carlos. Bueno, gracias, Marcos. Justo me serví para acotar algunas cosas. Bien, sí, entiendo. Claro, como lo he ido mencionando, se da esa sensación como que abruptamente nace esa legislación, lo cual no, realmente no es así. O sea, sí, las ordenanzas, hay un compendio de ordenanzas entre municipales hasta 1906, uso cita Basadre, se menciona también legislación sobre los alimentos, pero nuevamente esta era muy particular y no se llegó a mantener. Incluso durante el periodo que estoy observando, o sea, muchas de estas medidas, ordenanzas y leyes son o sea, puntuales. Se ordena la compra de tanta cantidad de trigo para abastecer la ciudad. Entonces, son bien puntuales, entonces por lo mismo no tienen, o sea, es recién en esta época en que se va adoptando medidas un poco de largo alcance sobre con la formación de estas instituciones. O sea, quizás las medidas más coyunturales que se vienen manteniendo eran la idea, o sea, el control de precios, el control de pesos y medidas, o la inspección de la policía municipal o de los pesquisadores sobre estas ordenanzas. No son algo que nace en esa época, son herencia incluso de la colonia. O sea, el tema especialmente el problema del pan,
y del trigo han sido una constante durante la época colonial que han merecido la atención de estas medidas, ¿no? Pero estas medidas son normalmente en lo que dura el problema, y especialmente en este contexto donde poco las ideas liberales están asumiéndose o están impregnándose dentro de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, incluso había esta reticencia por legislarla, ¿no? Por legislar los alimentos. Hay debates, esto lo aborda más con mayor detalle Augusto Ruiz Ceballos, o sea que existe esta discusión en torno sobre cómo legislar los alimentos sin que esto no sea, frente a funcionarios que son liberales, ¿no? Entonces no quieren un control sobre el mercado. Lo que yo estoy observando es que es a partir de la creación de estas instituciones, la dirección de subsistencias especialmente, que se van a hacer políticas un poco de mayor alcance. Ahora sí, un poco viendo la cuestión un poco más internacional, que no lo menciono, o sea, son 2 puntos, ¿no? El problema de subsistencias no es algo nuevamente que ocurre solamente en el país, o sea, esto se da por la coyuntura del aumento de los precios producto de la Primera Guerra Mundial, y esto afecta especialmente a distintos puntos de América Latina, donde los precios se van a ir por las nubes, y justamente la administración de los alimentos se va a ir dando en distintos países. Yo, quizás de lo poco que he leído de afuera, lo que he explorado es Chile, y ahorita recién estoy viendo en España. El tema de Chile, justo en esta época, producto también del alza de precios, producto también de este problema de subsistencia que está ocurriendo en distintos países del mundo, y de otros problemas que está teniendo Chile también como contexto nacional, es que ellos van a ir adoptando o ir aumentando la formación de su Estado, las dependencias que tiene el Estado chileno, especialmente para los años 20, o sea, prácticamente la época en la que estoy explorando. Más ligado con la presencia de los militares durante estos años, y con una fuerte presencia de científicos al interior del gobierno. Entonces, los trabajos en Chile están vinculados en torno, o sea, que serían símiles al mío, en torno a cómo el Estado se está expandiendo, pero también adoptando medidas vinculadas a lógicas de la eugenesia, de la salud materna, ¿no? La alimentación de los niños, etcétera. Y allí está más centrado la presencia, los científicos, que quizás son modelos que estoy revisando para poder ver qué de tanto también está ocurriendo en este país, ¿no? Quizás un problema o las desventajas fuertes de que ellos parten también de una tradición de ya han ido explorando esta última parte, ¿no? La historia de la ciencia, o de cómo la medicina va desarrollándose durante esos años, producto que ya están entrando a hablar sobre los alimentos. Entonces ahí como que falta un poco dónde apoyarse para poder ver esto que está ocurriendo en Chile, ¿no? Que es muy notorio. Y finalmente, sobre la clase obrera o los sectores populares, ¿cuáles son las medidas que se van adoptando? En particular hay 2 medidas, uno para cada tema, ¿no? Sobre el tema del abastecimiento, el control de precios no era una medida destinada a los sectores obreros, ¿no? Había el impulso de la organización de ferias municipales donde se vendían precios que estaban subsidiados, ¿no? Incluso el municipio tenía un porcentaje que era subsidio de venta de alimentos ínfimo, ¿no? Que estaba destinado un poco a poder proveer de alimentos básicos. No estamos hablando de carne ni de leche, sino de otros cebolla, verduras, frutas, papa, yuca, que eran vendidos a precios menores, ¿no? Y en cuanto al tema de la higiene, está vinculada con lo que se da en la reforma del matadero general. Una de las medidas que tiene el municipio para asegurar la higiene de la carne es establecer 3 clases podríamos, en el sentido estricto, 4 clases para diferenciar si era sano o no la carne. La primera clase, carne de primera clase era la mejor. Segunda clase, precios medios, ¿no? Y la carne de tercera clase
era la que no se recomendaba, pero tampoco era dañina. O sea, era la de una salubridad mínima que pasaba con las justas los exámenes que ellos establecían. Esta carne estaba prohibida de venderse. ¿Por qué? Porque en el Camal, porque la municipalidad la compraba toda para poder venderlas a precios menores a aquellos que deseaban o solamente podían acceder a este tipo de alimentos. La cuarta clase, que en realidad no es anotada, es aquellos que no pasaban el examen, simplemente eran incinerados, ¿no? Entonces, esta política de la tercera clase, de la carne de tercera clase, fue una medida que adoptó el municipio en pro de los sectores populares. O sea, nuevamente hay quizás explorar cuál era la lógica detrás de establecer este tipo de diferenciación o el subsidio que está existiendo durante estos años por los alimentos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Felicitaciones por el trabajo. Como dice Diego, es un trabajo que da, ¿no? Abre toda una agenda que tienes ahí para muchos años, me imagino, para seguir explorando. Otra vez a Diego, la generosidad de acompañarnos tan rápido en los comentarios esta noche. Y al público, otra vez, gracias por acompañarnos. Fiel, como siempre. Y los invitamos a nuestra última sesión, que es el miércoles 11 de diciembre, con la sesión que cerraríamos este ciclo de mesas verdes. Entonces esperamos verlos también ese día. Muchísimas gracias.